Bien, vamos a orar y vamos a volver primero a los Tesalonicenses capítulo 4. Buen Dios, gracias por dejarnos tu palabra. Ella es viva y eficaz, es nuestra guía, nuestro alimento, nuestra fortaleza, nos ha sido concedida por ti. Señor, danos corazones humildes para poder entender y aceptar lo que tú nos estás hablando. Cámbianos, oh Señor, transfórmanos, necesitamos de ti. Necesitamos, sin embargo, tener un corazón humilde, un corazón sencillo, para que las verdades de tu palabra puedan penetrar y puedan cambiarnos. Gracias, oh Dios, por la Iglesia Bautista Cristiana, y así como daba gracias al hermano Miguel, y bendice a esta iglesia, cada uno de los presentes, cada uno de aquellos que no han podido estar con nosotros. Háblanos, oh Señor, y exalta a Cristo, te lo pedimos en él. Amén y amén. Hermanos, de nuevo, primero a los Tesalonicenses, capítulo 4. Esta mañana nosotros vimos la primera parte de este mensaje, exhibiendo el Evangelio. El apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses esta carta, esta primera de las dos cartas, y básicamente el apóstol lo que tenía era mucho deseo de saber sobre los tesalonicenses, y había enviado a Timoteo para saber de ellos, porque Pablo trató de regresar a Tesalónica para saber de ellos, para visitarles y afirmarles en la fe, pero no pudo. Y entonces envió a Timoteo. Timoteo fue, estuvo con ellos un tiempo y regresó y dio un reporte extraordinario de cómo ellos habían seguido creciendo. Y Pablo está súper animado con esa noticia y les escribe animándoles a que siguieran todavía creciendo, porque la vida cristiana nunca se detiene, ¿no es así? La vida cristiana nunca se detiene. En este pasaje de los versículos 1 al 12 del capítulo 4, Pablo está enfatizando la santificación. Fíjense en el versículo, los versículos donde estamos, aquí es, bueno, a partir del versículo 1, él dice, miren las cosas, versículo 2, es que yo estoy donde no es, perdonen, estaba en el capítulo que no era, ahora sí. Fíjense en el versículo 1, exhortamos, rogamos y exhortamos en el Señor la manera que aprendisteis de nosotros. O sea, Pablo dice, nosotros le enseñamos algo a ustedes. ¿Y qué fue lo que les enseñamos? Les enseñamos cómo se deben conducir, cómo se deben comportar, cómo se deben andar, cómo el creyente, cómo ustedes como creyentes deben comportarse, deben conducirse. Y esto para agradar a Dios, el versículo 1. Y en esas cosas que abundéis más y más. Esa es la santificación. La santificación es la carrera hacia la santidad de vida, hacia parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, hacia pensar como Él piensa, atesorar lo que Él atesora, aborrecer lo que Cristo aborrece, abrazar lo que Él abraza. Esa es nuestra santificación. Versículo 2, ya sabéis las instrucciones que os dimos. O sea, Pablo dejó bien claro, lineamientos claros a esta iglesia de cómo ellos tenían que conducirse para agradar a Dios, y que ese era un proceso continuo, era permanente. La santificación nunca se detiene, es un proceso continuo, es un proceso constante y es un proceso progresivo. Y dice, abundéis más y más. Y entonces, versículo 3, pues la voluntad de Dios les deja bien claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ustedes? La voluntad de Dios para ustedes es la santificación.
que ustedes se parezcan más y más a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, vimos en Romanos capítulo 8, versículo 29, que para eso el Señor nos eligió. Nos eligió para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos eligió, nos predestinó con ese fin de que tú y yo seamos la imagen de Cristo para el mundo. Ustedes saben muy bien, hermanos, que bueno, ustedes ven por las conversaciones en el trabajo, vecinos, incluso hasta nuestros familiares, vemos en la interacción, ¿verdad?, en el famoso Facebook, la cantidad de cosas horrendas que la gente piensa de Jesús. Y horrendas no en el sentido de ser cosas feas, sino de ser principios completamente antibíblicos. La gente está extraviada, la gente tiene un concepto del Señor Jesús que es completamente erróneo. Ahora, ¿quién ha dejado el Señor aquí para exhibirles a ellos la verdad del Evangelio? ¿A quién ha dejado el Señor aquí? El Señor nos ha dejado a ti y a mí. Nosotros somos los responsables de exhibir la verdad sobre nuestro Señor Jesús, exhibir la verdad sobre el Evangelio verdadero. Ayer compartí la palabra de Dios allá en la funeraria y al final hubo dos caballeros que se acercaron a mí de manera individual para agradecer el mensaje, y ellos quedaron impactados por la palabra de Dios y estaban sumamente reflexivos con relación a lo que se les enseñó de la palabra de Dios. Y se notaba en lo que ellos estaban hablando, en verdad, en sus expresiones físicas, incluso del rostro y de lo que estaban diciendo, que estaban pensando sobre lo que se había dicho. Pero más adelante una señora, obviamente no era creyente, también se acercó a mí y me dijo: pastor, gracias por sus palabras. Es bueno saber que todos nosotros vamos allá para la presencia de Dios. Yo en ese momento dije: ay, Señor, perdóname, parece que no hablé de manera suficientemente clara. Para los otros dos sí, pero para esta señora no. Esta señora salió de ahí pensando que ya, o de que todo el mundo va a la gloria, porque nosotros hablábamos el hecho de que doña Ana Teresa Castillo, que es la mamá de Aris, que creyentes desde hace muchísimos años, desde el año 65, pues ella sí está en gloria, ¿ok? Y aunque nosotros hablamos, claro, esta señora salió pensando de que todo el mundo va para la gloria, aun cuando les dije que no, y les hablé sobre el infierno también. Pero hay un montón de conceptos errados sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio, sobre el Señor Jesús. Y el Señor nos tiene a ti y a mí para exhibir la verdad. Nosotros somos exhibidores de la verdad. Nosotros somos la cara del Evangelio, la cara de la verdad de las Escrituras. Nosotros somos el Señor Jesucristo en pleno siglo XX. ¿Estás tú siendo fiel a esa encomienda? ¿Estoy yo? En una oportunidad le preguntaba a unos hermanos, si el Señor Jesucristo hiciera un paréntesis en su plan y el Señor Jesucristo viniese aquí a la tierra, ahora, en este pleno siglo XXI, y el Señor Jesucristo viniese aquí a Santo Domingo, y el Señor se involucrara en la actividad diaria que cualquiera de nosotros está involucrado, ya fuera estudios en la universidad, en el colegio, ya fuera trabajo, ya fuera negocio propio, que tuviera sus hermanos, primos, cuñados, tíos y de todo,
aquí y se trasladara en las calles de Santo Domingo y fuera al colmado y fuera al supermercado Bravo, naturalmente, si él estuviera aquí en pleno siglo XXI, aquí en Santo Domingo, ¿cómo actuaría? ¿Qué conversaciones tendría? ¿Qué relación tendría él con los compañeros de trabajo? ¿Qué relación tendría el Señor con sus superiores, con sus subalternos? ¿Cómo se llevaría con los vecinos? ¿Cómo el Señor desempeñaría su trabajo con honestidad, con integridad, con determinación? ¿O el Señor Jesús copiaría el término que tenemos en Santo Domingo, amarraría la chiva? ¿Cómo viviría el Señor Jesucristo? En las negociaciones con los demás, suponiendo que tiene un negocio propio, ¿cómo Él desarrollaría las relaciones de negocios con sus clientes? Porque el negocio siempre es vender algo. Ya tú estás vendiendo un servicio o estás vendiendo un artículo. ¿Cómo Él llevaría esa relación? ¿Ustedes saben qué? El Señor Jesucristo sí vive aquí y hoy. Porque dice la Escritura que Él vive en cada uno de nosotros. ¿Se entiende eso? O sea, si usted puede imaginarse cómo Él en persona se desenvolvería aquí, déjame decirte, Él eligió no venir Él en persona porque estaría en un solo sitio a la vez. Él eligió vivir en cada uno de nosotros para que Él viva su vida en y a través de ti y de mí. O sea que Él sí vive en República Dominicana hoy, en cada uno de nosotros. Y entonces nosotros debemos ser cada vez más susceptibles a su dirección, al control de Él sobre nuestra vida. Esa es la santificación. Y vimos que, en primer punto, que la santificación en nuestras luchas internas. Y vimos como el apóstol Pablo hablaba de manera en particular sobre las luchas que tienen que ver con temas sensuales. Y vimos eso, en los versículos 2 al 7, vimos como él habla, ¿verdad?, de que nos apartemos de fornicación, versículo 3. En el versículo 4, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahí nosotros vimos que la palabra esposa es realmente, la palabra es vaso o envase o recipiente. Esa es la palabra que existe ahí, pero que los traductores eligieron poner esposa. Hay otras versiones de las escrituras que ponen cuerpo, que en vez de traducir esposa, traducen cuerpo, porque tanto hay versículos que apoyan el uno como que apoyan el otro, como interpretación, no como traducción. La traducción literal sería, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Entonces ahí cabe la interpretación. ¿Qué quiere decir con vaso? ¿Quiere decir esposa o quiere decir cuerpo? Bueno, si buscamos en el resto de la Biblia, es probable que más se incline a que signifique cuerpo, a que signifique esposa, porque el único indicio que hay de que pudiera significar esposa es 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, donde dice que nosotros debemos tratar a nuestras esposas como vaso más frágil. Pero ahí realmente no está utilizando vaso en 1 Pedro como una metáfora, sino como una comparación. La esposa, el vaso frágil,
Así como tú cuidas el vaso frágil, porque es frágil, entonces tú debes cuidar a la esposa. No es una metáfora, vaso no es una metáfora de esposa. O sea que para mí ese es un argumento débil. Sin embargo, que pudiese ser cuerpo es más probable. Pero cualquiera de los dos que se aplique, dice, debe ser en santidad y en honor. No, versículo 5, en pasión de concupiscencia como los incrédulos, como los inconversos, como aquellos que todavía no conocen ni temen a Dios. Ellos andan en desvaríos, pero tú y yo no debemos andar en desvaríos. Tú y yo, todas nuestras relaciones, todo nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestro hablar, todo debe ser en santidad, que refleje que nosotros pertenecemos, somos del Dios Santo y que Él, en la persona del Espíritu, ¿qué? Santo, el Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Esta es una lucha continua y algunos luchan más con esta área que con otros, pero todos debemos seguir luchando. Versículo 7 dice que pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y así después, como punto número 2, vimos la santificación de la iglesia. Y nosotros vimos que hay, como nosotros hemos sido enseñados a través de los años, cómo deben ser las prioridades en nosotros, que Dios debe estar primero, la familia debe estar en segundo lugar, la iglesia en tercer lugar, el trabajo en cuarto o las demás personas en cuarto lugar, el trabajo después o el trabajo antes. Hay diferentes personas que lo ponen de manera diferente en cuanto a esas prioridades. Entonces vimos, hermanos, que en la práctica realmente lo que nosotros hacemos es que relegamos la vida de la iglesia, las cosas de la iglesia a un cuarto lugar, a un último lugar casi. Que nosotros estamos acostumbrados, hemos puesto en nuestro itinerario que domingos en la mañana vamos a la iglesia. Pero nosotros lamentablemente a menudo tenemos un concepto de religiosidad en eso. Yo voy para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, como yo voy para la iglesia no es tan importante, no es tan firme ese compromiso. Y en el medio, aunque, bueno, como no voy todos los domingos a la iglesia, pues que yo falte un domingo no importa. Entonces metemos ahí asuntos de trabajo, viajes, vacaciones, ¿qué más? Estudios y diferentes cosas, ¿verdad? Ponemos ahí que afectan la vida de la iglesia. También nosotros hemos colocado nuestra familia directa, nuestra esposa y nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, lo hemos colocado muy por encima de la iglesia. Y eso no es lo que nosotros encontramos en la Biblia. Lo que nosotros encontramos en la Biblia es que la familia de la fe tiene una importancia ultra marcada en las Escrituras. Y vimos dos ejemplos del Señor Jesús. El Señor Jesús estaba enseñando en una casa, la casa estaba llena de personas, ahí discípulos de él escuchando la enseñanza del Señor Jesús, y mientras él estaba enseñando y todo el mundo atento, allá afuera se aparecen su mamá y sus hermanos. Y como dice Lucas, como no podían entrar por la cantidad de gente que había, ellos mandaron a llamar a Jesús. Entonces ahí hay varios problemas. Número uno, ellos debieron haber estado entre la multitud escuchando al Señor Jesús. Y número dos, no debieron haber querido interrumpir al Señor en la enseñanza. Y el Señor Jesús después recibió palabra: mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Su madre y sus hermanos. Y el Señor Jesús dijo: ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Y después señaló a los que estaban ahí, sus discípulos,
le dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Y después dijo, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, esa es mi madre y ese es mi hermano. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús ahí? Que la familia de la fe no es para ser relegada a un lugar allá distante. La familia de la fe es mi familia. Es mi familia. Ustedes son mi madre y son mis hermanos, y son mi esposa y son mis hijos. ¿Me doy a entender? Y así es que nosotros debemos vernos los unos a los otros, porque así, amados hermanos, fue que Cristo nos enseñó que Él veía a sus discípulos. Y después en otro pasaje, y hay otros más, hay diferentes pasajes, vimos otro pasaje que el Señor dijo, sí, va a haber un día que todas estas cosas van a haber cambiado, y ustedes reinarán conmigo. ¿Y quiénes? Dice, porque aquí no va a haber nadie que no haya dejado a padre, que no haya dejado a madre, que no haya dejado a esposa, que no haya dejado a esposo, que no haya dejado a hijo, que no haya dejado a hija y a hermanos, que allá en aquel tiempo no reciba 100 veces más. ¿Está el Señor poniendo a la familia inmediata por encima de la familia de la fe? No, el Señor está diciendo, esa es mi familia. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, debemos enseñarnos, fortalecernos, animarnos los unos a los otros de que nosotros somos familia de sangre. A veces decimos, no, él es mi hermano de sangre. Déjame decirle, hermano, todos nosotros somos hermanos de sangre. No es así. Somos hermanos por el vínculo más perfecto y más fuerte que existe, la sangre y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, qué delicioso, qué glorioso fue ver un gran grupo de los hermanos de la IBC apoyando a su familia. Esta mañana yo estaba en una encrucijada. Estaba en una encrucijada porque nosotros como familia deberíamos estar apoyando al hermano Aris. Sin embargo, tenemos un culto. Y entonces yo estaba, ¿qué hago? Nos vamos, ¿qué hacemos con el culto? Y gracias a Dios por hermanos fieles que ayudan a uno a pensar. Y conversé con uno de los diáconos y dije, mire, tengo esto. Es que no podemos dejar de tener el culto, es cierto, no podemos dejar. Y conversamos y Dios nos iluminó para hacer lo que hicimos. Y pudimos tener en nuestro culto y aún así pudimos identificarnos con nuestro hermano Aris Fulcar y su familia. Fue un buen grupo de hermanos, ojalá hubiésemos ido todos. Y los hermanos abrieron las puertas de su carro para trasladar a otros que no tenían transporte y así nos trasladamos un buen grupo. Y como les dije al principio, el hermano Aris está sumamente agradecido, sorprendido del amor que ustedes le han mostrado. Así debe ser. Así debe ser. Santificación en la iglesia. Y compartía con ustedes algunos testimonios de que hay hermanos que sí lo tienen de manera correcta su relación con la iglesia y han decidido no viajar los fines de semana. El domingo no viajan porque tienen que estar en la iglesia. Se van después y llegan antes, en la medida de lo posible. Sabemos que hay oportunidades que es imposible hacerlo, pero
debe haber una prioridad en nuestro corazón de estar donde el Señor Jesús quiere que nosotros estemos. Es con la familia de la fe, para adorarle a Él en conjunto. Así nos fortalecemos, hermanos. Así nos fortalecemos. Cada vez que falta hermanos en la iglesia, duele. ¿Por qué falta? ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará enfermo? ¿Qué le sucedió? No sé, no informó por qué está faltando. Hay otros que en la gracia de Dios sí nos informan. Pastor, no voy a estar presente porque vamos a estar de viaje. Pastor, mire que estamos aquí. Pastor, es que tuvimos que ir allá. Pastor, qué bueno, así debe ser para nosotros estar pendientes los unos de los otros. En tercer lugar, la santificación en nuestros trabajos. Fíjense lo que dice versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahí vemos dos cosas: santificación en nuestros trabajos y santificación en nuestra relación con los inconversos. Y realmente los dos se fusionan aquí en la mente del apóstol. Procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que, con un propósito. Entonces, hermanos, en nuestros trabajos, amados hermanos, hay hermanos que son un testimonio increíblemente bueno. Hermanos que se esfuerzan para vivir como Cristo viviría. Son honestos, íntegros. Tienen más temor de Dios que de perder su trabajo. Y se mantienen fieles. Y producen resultados porque se dedican a trabajar. No son holgazanes. Estudian, se preparan, trabajan bien, con integridad, con honestidad, con dedicación, con responsabilidad, con respeto a sus jefes y a sus compañeros de trabajo. Son una Biblia abierta en sus trabajos. Y damos gracias al Señor por eso, pero hay otros hermanos que necesitan crecer aún más. Porque yo he agarrado hermanos diciendo mentiras en su trabajo, en su área de trabajo, siendo deshonestos en su área de trabajo, hermanos en Cristo Jesús, aquí de la iglesia. Gracias a Dios no son muchos, pero necesitamos, hermanos, tener cuidado con eso. Representamos al Señor Jesucristo. Estamos exhibiendo su vida, su nombre, su evangelio. Qué glorioso es, hermanos, que aquí en nuestra congregación hoy día existen muchos hermanos que han sido ganados para Cristo. Les voy a decir algunos nombres: Richard Marzán, Nelson Castro, Nelson Taveras, Divina de Espinal. Bueno, ahora no recuerdo algunos otros más. Quizás yo voy a hacerles la pregunta: ¿qué tienen estos hermanos en común? Fueron ganados para Cristo por compañeros de trabajo y están entre nosotros hoy. ¿No es así? Fueron ganados para Cristo por compañeros de trabajo, por la influencia de los compañeros de trabajo. ¿Cuántos de ustedes fueron ganados para Cristo de una manera u otra, por relaciones de trabajo, de sus trabajos? Déjenme ver sus manos. Por lo menos los que yo mencioné tienen que hacerlo. Nadie. La hermana, hermano Carlos, ¿alguna relación de trabajo? Sí. Richard, parece que tú tienes amnesia, porque esa historia la conozco yo, y la de Nelson también, y Nelson Taveras también, y Divina de Espinal también, y el hermano Vidó también.
por relaciones de trabajo, creyentes que han testificado que vivían correctamente delante de sus compañeros de trabajo y por lo tanto su vida tenía poder suficiente para exhibir el evangelio. Pero ustedes saben lo que he escuchado de otros creyentes, que fulano es ¿qué? Cristiano. Fulano, cristiano. No, tú estás relajando. Sí, tú estás relajando. Wow, qué triste, ¿verdad? Que no se diga eso de nosotros. Que no se diga eso de nosotros. Que se diga que nosotros sí veo a Cristo en él. Que se puede decir, sí, él tiene sus luchas, pero es un cristiano genuino. Qué glorioso. Y los hay abundantes y en nuestra iglesia los hay. Qué bueno que sería que todos fuéramos así. Eso es lo que Dios quiere en mi lucha. Y si tú identificas a alguien que está luchando, acércate y ayúdale. Acuérdense que todos estamos en la misma carrera. Unos van delante y otros vamos atrás. Entonces los que van delante, ayúdennos. Eso me hace recordar aquel jovencito que iba con su hermano, eran huérfanos y ellos huyeron de un sitio de huérfanos que los trataban mal. Había escuchado este jovencito, como 13 años, su hermanito de 7, sobre un orfanato que era muy bueno y él pues decidió huir con su hermanito y trasladarse a ese orfanato. Y es una historia verídica que duró incluso varios días de traslado. Y en el camino el hermanito se enfermó y ya en la última etapa, hasta llegar al orfanato, el hermano mayor estaba cargando a su hermano en las espaldas, caminando kilómetros, descansaba, volvía, lo cargaba hasta que llegaron al orfanato. Y allá cuando lo recibieron dije, pero ¿cómo tú puedes con una carga tan grande? Y él dijo, no es una carga, es mi hermano. Qué chévere. Así debe ser. Así debemos vernos los unos a los otros. Pero sabemos que algunos de nosotros somos un reto más grande que otros. Sabemos eso, pero debemos recordar, hermanos, que sí somos hermanos. Que sí el Señor nos ha unido en su familia, unidos bajo su nombre. Y ayudémonos. Y usted sabe de alguien que está teniendo luchas en su trabajo, acérquese a él, ayúdele a que no diga mentiras, ayúdele a cómo decir la verdad. Hermanos, ¿quién provee para nosotros? ¿Somos nosotros o es Dios? ¿Cuántas personas no conoces tú que trabajan probablemente más arduamente que tú, pero tienen menos? Hay personas que trabajan mucho más fuerte, más horas, en condiciones muchísimo más difíciles que tú y tienen mucho menos que tú. No es así. Ahora también es verdad que hay otros que trabajan mucho menos, que no dan un palo, ¿ok? Y tienen muchísimo más. Eso también es verdad. ¿Quién provee? Es Dios. Él me llama a ser honrado y a ser íntegro en mi trabajo, pero Él al final del día es quien provee. Entonces seamos honrados, seamos íntegros, seamos dedicados, responsables, respetuosos en nuestro trabajo, Biblias abiertas en nuestro trabajo. Hermanos, el trabajo no está por encima de la iglesia. No está por encima de la iglesia. No está. Doy gracias al Señor. Yo no le pedí permiso para decir esto, porque si le pido permiso no me deja decirlo. Pero entonces, pero este ejemplo que voy a dar no es único, pero doy gracias al Señor por mi hijo, porque en una oportunidad, cuando él iba a tener ya al principio, después de graduarse, tenía un trabajo en una veterinaria, y hubo otra veterinaria grande, de las grandes, que le ofrecieron un trabajo, pero obligatoriamente tenía que trabajar los domingos.
Y él vino donde mí y me dijo, papi, mira, es bueno pero el trabajo, pero ellos exigen que uno trabaje los domingos. ¿Y tú qué vas a hacer? No se puede, punto. No se puede. Y él le dije, así es, hermano, así es mi hijo. La iglesia, los domingos no son negociables jamás. No son negociables. Y por lo tanto, él le dio la respuesta que no, los domingos, por causa del domingo, no se podía. Bueno, no consiguió ese trabajo que era bueno. Pero como a las 2 semanas, si mal no recuerdo, a las varias semanas volvieron a llamarlo, que fuera otra vez, y él fue. No, los domingos no se negocia. Yo soy cristiano, los domingos yo voy a la iglesia. Pero ¿cuál es el objetivo? Entonces habló con ellos y dijeron, queremos los domingos por esto y esto y esto. Ah, pero nosotros no hay alternativas. Sí, puede haber alternativas y por eso te llamamos. Y ellos le abrieron una alternativa. El hijo mío no tuvo que trabajar domingos nunca. Le dieron el trabajo. Doy gracias al Señor, y esto no es único, esto ha sucedido con otros hermanos y hermanas de la fe en nuestra iglesia. Pero esto es un buen ejemplo, doy gracias al Señor por ese ejemplo. ¿Por qué? Porque no es negociable, hermano, la iglesia está primero que nuestro trabajo. Hermanos, entiendan dentro de su contexto. Yo no estoy diciendo que si la iglesia de repente decide tener los cultos los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 8 de la mañana y los miércoles a las 11 de la mañana, pues que usted deje su trabajo para venir a la iglesia. No estamos diciendo eso, ¿verdad? ¿Ok? Estamos diciendo que dentro del sentido común y como las cosas están organizadas, ¿ok? La iglesia tiene prioridad. Y hermanos amados, estamos perdiendo muchos de nuestros hijos, los estamos perdiendo justamente porque nosotros estamos relegando la familia de la iglesia hacia un último lugar. Y nuestros hijos no están relacionándose, algunos de nuestros hijos no se están relacionando entre los hermanos de la iglesia. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo se van a santificar? ¿De dónde van a recibir fortaleza para su vida cristiana? Hay jóvenes que no quieren venir al ministerio de jóvenes. ¿Por qué? Porque yo no conozco a nadie. Y lo dices así. Tú deberías avergonzarte al decirlo así. La sociedad de jóvenes, ¿cuántos años tiene existiendo en nuestra iglesia? Todos los años que yo recuerde. De hecho, esta iglesia comenzó con jóvenes. Esta mañana yo les dije, Lurdita fue la primera, Tamara fue la primera en convertirse, Lurdita después, antes de eso Ana Elsa se llamaba, después fui yo, después fue Víctor. ¿Qué edad teníamos nosotros? 16 a 17 años. O sea que nuestra iglesia comenzó con jóvenes. Entonces todo el tiempo ha venido, que ha habido momentos que el ministerio de jóvenes ha estado en baja. Sí, ha habido momentos que mi vida espiritual está en baja, ha habido momentos que tu vida espiritual ha estado en baja y ha habido momentos que ha estado en alta también. ¿Ok? Y si nosotros no nos fortalecemos, no nos estimulamos, no nos aferramos y fortalecemos los unos a los otros, siempre va a haber una razón. Mientras tanto, ¿quiénes son los amigos de tus hijos? ¿Quiénes están influenciando a tus hijos? ¿Quién le están diciendo a tus hijos cuáles son las prioridades de la vida? La iglesia fue diseñada por Cristo. Es su cuerpo, es mi familia, es tu familia. Y en el trabajo nosotros debemos actuar como creyentes y ante los inconversos debemos hacerlo también. ¿Cuántos de ustedes eran inconversos antes de convertirse? ¿Y quién los ganó a ustedes para Cristo? ¿Un inconverso o un creyente?
A veces es inconversos, ¿eh? Ha sucedido que inconversos han ganado para Cristo a otros. Ha sucedido, pero normalmente ¿quién es que nos gana para Cristo? Otros creyentes. Entonces, hermanos, santificación en nuestras vidas delante de ellos para que podamos ganarlos para Cristo. Ellos tienen que ver a Cristo en nosotros para poder desear a Cristo. Ellos tienen que ver santidad en nosotros para poder darse cuenta de lo que es el pecado y lo que hace el pecado. Bien, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque aquí en este pasaje vemos cómo tú nos llamas a la santificación en nuestras luchas internas, la santificación en y a través de la iglesia local, la santificación en nuestros trabajos y ante los inconversos. Señor, ayúdanos a seguir exhibiendo a nuestro Señor Jesús, a mostrar al mundo quién es Él, y por el amor que nos tenemos los unos a los otros aquí en la iglesia, nosotros daremos testimonio de que realmente somos hijos tuyos. Gracias por la Iglesia Bautista Cristiana y por tantas otras iglesias que existen en la República Dominicana que son un verdadero testimonio de tu gracia. En el nombre de Jesús, fortalécenos. Señor Jesucristo, vive tu vida en y a través de nosotros, a pesar de nosotros. Ayúdanos con tu gracia y tu misericordia. Seamos nosotros verdaderos vasos, instrumentos, recipientes de tu gracia para llevarla hacia el mundo y también para fortalecer los unos a los otros. Ayúdanos con esto, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.